Se ha estrenado la película Jean du Barry. Esta película destaca por varias razones a la vez. En primer lugar, es buena. Tras su estreno en el Festival de Cannes, los aplausos no cesaron durante 7 minutos. Pero no solo se aplaudió la película. Esta película supuso el regreso de Johnny Depp a la pantalla. En este fastuoso drama de disfraces sobre el rey Luis XV y su favorita Jean du Barry, el actor interpretó el papel del rey. Johnny Depp lleva unos 5 años sin protagonizar superproducciones de Hollywood, y la última película independiente con su participación, Minamata, se estrenó hace 3 años. Y eso es todo. Desde entonces, ni un papel, ni una película. En este olvido, el actor fue condenado por las acusaciones de violencia doméstica de su ex esposa, la actriz Amber Heard, con quien Depp se reunió en el set de El Diario del Ron. Pasó el amor y desde 2016 comenzó una serie de acusaciones mutuas y tribunales, que convirtieron a Depp en un paria en el mundo del gran cine. No fue hasta junio de 2022 cuando el juzgado puso punto y final al caso y obligó a Heard y Depp a indemnizarse mutuamente por difamación e injurias mutuas. En este caso, el importe de los pagos que concedió Depp fue muchas veces inferior a los $8.350.000, que según el tribunal está obligado a pagarle ex esposa. Y aquí está, el tan esperado regreso de Johnny Depp en el cine. Sí, en el papel del rey de Francia. En la conferencia de prensa de la película Depp llegó tarde royally, 42 minutos. Supuestamente se quedó parado en el tráfico. En los días del festival en los alrededores de Cannes, esto es bastante común. Y Depp vive justo en el barrio, a poco más de media hora en coche de la Costa Azul. En 2001, tras rodar Piratas del Caribe, compró aquí, en el sur de Francia, en la pintoresca Provenza, todo un pueblo, Le Plain de la Tour, con edificios de piedra de principios del siglo XIX. Entonces el actor aún mantenía una relación con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis. En 2015, la residencia se puso a la venta por $63 millones. Pero nunca se vendió. Tras los escándalos judiciales y el boicot de los estudios de Hollywood, tener una casa en Europa le vino muy bien. Hoy Depp vive recluido en el sur de Francia. Así que su regreso al cine en la película francesa no es casual. Cuentan que tras el estreno de Jean du Barry en Cannes, la sala se puso en pie, la ovación duró 7 minutos. En algún momento incluso tuve miedo, admite entonces Johnny Depp. Parecía como si estuviéramos atrapados en un bucle de tiempo. Los aplausos no terminaban, continuaban una y otra vez. Probablemente, los aplausos no eran tanto para la película como para el propio Depp. ¿Qué podemos decir? Ganar una serie de tribunales, recuperar su nombre y volver al gran cine. E incluso se atrevió a interpretar el papel principal en francés. ¿Cómo sucedió todo? Dijo en una conferencia de prensa en Cannes, el propio Johnny Depp y Maïwenn, director y guionista francés, el intérprete del papel principal de la favorita real Jean du Barry. Por cierto, su carrera también está llena de escándalos. A los 16 años se convirtió en la compañera del director de cine Luc Besson y dio a luz a su hijo. Y no hace mucho se separó de su segundo marido, el playboy y empresario francés Jean-Yves Lefebvre, que la cambió por una top model. Y ahora ha sido Maïwenn quien ha devuelto al gran cine al caído en desgracia Johnny Depp. No solo tiene que ser un actor de talento, sino un hombre al que quiera abrazar y besar. ¿Por qué eligió a Johnny Depp para el papel del rey Luis XV? Maïwenn, antes de ofrecer el papel a Depp, imaginé a varios actores franceses que me gustaban para el papel. Pero por diversas razones no funcionó con ellos. El destino de la película, con la que había soñado durante los últimos 17 años, estaba en duda. Y solo porque los actores que yo veía en este papel, no podían ser filmados. Y entonces decidí, es más importante para mí hacer esta película que tener a un francés en el papel del rey francés. Me tomé muy en serio la elección de un actor para este papel. Supe enseguida que Jean du Barry se interpretaría a sí misma. Y como intérprete del papel del favorito del rey, tenía que abrazarle y besarle mucho.
Así que esta circunstancia determinó mi elección, tenía que ser no solo un actor de talento, sino un hombre al que quisiera abrazar y besar. ¿Y no le molestó que Johnny Depp no hablara francés? Maïwenn, la primera vez que nos vimos, hablamos en francés. Y me sorprendió su excelente pronunciación. Sí, a veces tenía que elegir la palabra adecuada. Pero también habla inglés de tal manera. En la época en que conocí a Johnny, era un gran conocedor de la historia de Francia. Y le he oído decir muchas veces en entrevistas lo bien que vive en Francia, donde se siente como en casa. Vive aquí desde hace 20 años. Y lleva el mismo número de años hablando de su amor por este país. Así que estas palabras son la verdad, no una especie de pose. A Johnny le encanta Francia, le interesa su historia, sabe mucho de cine francés, de pintura, de música. A decir verdad, en el momento de nuestro encuentro, sabía más de Luis XV que yo. Y era una ventaja que un actor así no tuviera que estudiar específicamente la historia de Francia antes de rodar. ¿Cómo aceptó Johnny su oferta de participar en la película? Maïwenn, recuerdo que nos reunimos para hablar de todo. Eran las 3 de la tarde. Empezamos a hablar y terminamos la reunión hacia medianoche. Apenas hablamos de la película. Y debo admitir que me enamoré de Johnny durante esa conversación. Y me convencí de que era una gran idea contratarlo para mi película. Era mi mejor elección para el papel del rey. ¿Le resultó difícil hacer una película en francés? Johnny Depp, digamos que fue increíble para mí. Sé que a veces cometía errores lingüísticos ridículos cuando Maïwenn no estaba cerca para ayudarme. Pero no tenía ninguna idea preconcebida sobre el personaje que estaba interpretando, sobre el idioma francés que estaba interpretando. No me intimidaba. Es como correr bajo la lluvia. Pero no lo ocultaré, mi primera pregunta a Maïwenn cuando nos reunimos para hablar de la película fue, ¿no preferirías probar con algún francés para este papel? Se quedó callada un segundo y dijo, ¿sabes? Es algo en lo que he pensado. Y ahora quiero que lo hagas tú. Creo que fue muy valiente por su parte elegir a un paleto de Kentucky para interpretar al rey francés Luis XV. Bueno, de verdad, muy valiente. Estuve de acuerdo con el papel desde el primer segundo. Solo quería asegurarme de que era real. Por supuesto, tuve que salir de mi zona de confort. Era como si tuviera que ponerme la ropa de otra persona, probarme una cultura diferente, los pensamientos y rarezas de otra persona. Pero me alegro de que Maïwenn insistiera en mi participación en el proyecto, y me alegro de no haberme rendido. Y acabé teniendo la experiencia única de trabajar en una película en francés. No fue tan fácil como cuando actúas en tu lengua materna y puedes improvisar, encontrar distintas formas de expresarte. Pero Maïwenn tuvo mucha paciencia conmigo. ¿Cómo se preparó para el papel del rey Luis XV? Me di cuenta de que lo principal en lo que tenía que centrarme era en el idioma y en mi pronunciación. Tenía que controlarme y no poner mis frases francesas favoritas en mi discurso, porque no funcionaría con Luis XV. Tuve una tutora de francés increíble, Mathilde, que era muy temperamental, rencorosa y me insultó en más de una ocasión. Vale, estoy de broma. En realidad es una profesora estupenda. Pero aún así, mi principal dificultad era que el francés era la lengua materna de todos, y esperaba humildemente que la siguiente palabra se pronunciara en francés de verdad. Pero todos me rodeaban con cariño, todos se apiadaban de mí y me dejaban hacer un par de tomas extra. Y luego me enviaron a la caravana, donde estuve sollozando durante horas. ¿Cree que la vida de un rey se parece a la de los famosos de hoy? Creo que todo el mundo puede comparar su vida con la de él, establecer sus propios paralelismos. La mayor tarea de un actor es conseguir que durante los 3 o 4 primeros minutos el espectador se olvide de quién eres en realidad. Tienes que deshacerte de todo el equipaje que llevas contigo por la vida. Y luego tienes que fingir ser un rey con 7 u 8 personalidades diferentes. Y se comporta de forma diferente, habla de forma diferente según con quién esté tratando. Para mí era interesante explorar su personalidad,
entender cómo consiguió convertirse en rey, dada la corta edad a la que ocurrió. En una entrevista en 2021, admitió sentirse boicoteado por Hollywood hacia su persona. ¿Sigue viviendo con ese sentimiento? Sí, sentí que Hollywood me boicoteaba. Pero en aquel momento pensé que era una especie de broma estúpida. Era como si hubieras estado dormido durante 35 años, y luego las cosas empezaran a ponerse raras. Como cuando te piden que abandones una película en la que ya estás. ¿Y eso por qué? Por unas vocales y consonantes que suelta alguien colgado en el aire. Sí, y sientes que te están boicoteando. ¿Siento eso ahora? No, ya no. Ahora Hollywood ya no me boicotea porque no me importan ni él ni sus boicots. Simplemente dejé de pensar en ello. Y personalmente, ya no necesito a Hollywood. No sé qué pensáis vosotros de todo esto. Pero creo que hoy vivimos en una época muy divertida y extraña en la que a todo el mundo le gustaría ser él mismo, pero no puede. Porque tienen que mantener la línea, estar a la altura de quien les precede. Ser como los demás. Si quieres vivir ese tipo de vida, te deseo suerte. Pero yo me iré a la otra acera. Cuando llegas al estreno de una película en Cannes, vuelves a ser el centro de atención. Todo el mundo vuelve a hablar de usted, no tanto de la película, sino de usted. ¿Cómo se siente aquí? Maïwen, personalmente, no veo la televisión, no escucho la radio y no oigo críticas sobre mi película. No sé lo que la gente dice de mí, me protejo de todo eso. Y no quiero oír lo que dice esa gente, porque para mí es muy importante ser fiel a mí misma, y a lo que quiero hacer y a lo que estoy haciendo. Puede que digan tonterías sobre mí. Pero para mí es más importante que mi película se haya estrenado, que haya tenido una buena acogida, que haya sido un éxito de público. Lo he visto con mis propios ojos. Y estoy contento. Creo que la primera vez que vine a Cannes fue en 1992 o algo así. Casualmente estaba aquí entonces, había venido para representar una película de Emir Kusturica. Recordaba el lugar como una especie de circo que nunca antes había visto en ningún sitio. Hoy es así, todo se repite. Diferentes caras, pero todas las mismas acciones y reacciones. El circo sigue siendo circo porque la gente quiere verlo. Uno cree lo que cree, y la verdad sigue siendo la verdad. Y la verdad es que solo estamos aquí porque hemos hecho la película, no porque estemos vendiendo nada. Todo lo que has leído sobre mí, y mi vida en los últimos 5 o 6 años es ficción. Una ficción terriblemente escrita. Pero mira lo que pasa, estamos aquí para hablar de la película. Y aún así, cuando alguien me pregunta, ¿qué tal? Alguien piensa, ¿cómo te odio? Y no es en eso en lo que hay que centrarse cuando se está en un festival de cine. El milagro principal es que nazca una nueva película. ¿Cómo hacer una película de esta envergadura? Ese debería ser el tema de nuestra conversación. ¿No estáis cansados de discutirlo hasta ahora? ¡Qué raro! ¿Qué les dice a esas personas que incluso estaban en contra de usted, y de la película con su participación en el Festival de Cannes? ¿Y si un día me prohíben, por la razón que sea, entrar en McDonald's el resto de mi vida? Y un día unas cuantas personas enfadadas me ven comiendo un Big Mac y disfrutándolo. ¿Y qué? No creo que deba preocuparme por eso. Bueno, en realidad, todo esto me recuerda a una torre de puré de patatas cubriendo la pantalla. La gente debería prestar atención y pensar en cosas más importantes. Y sigo oyendo esa extraña palabra regreso. Pero yo no he ido a ninguna parte. Solo he estado sentado todo este tiempo. Pero si ese es el caso, he tenido 17 regresos antes, nada menos. Y ahora, después de todo lo que he pasado, estoy aquí para presentar mi nueva película en Cannes. Y la palabra regreso me sorprende tanto porque vivo a 45 minutos de aquí. Y no me he ido a ninguna parte.